Amigos, no saben el gusto que me da dar la bienvenida nuevamente en nuestro programa después de una, para nosotros, larga ausencia, ¿verdad? Pero no fue tan larga realmente, porque valoramos mucho la presencia de la doctora Iris Velázquez, infectóloga. Doctora Velázquez, ya la extrañábamos. ¿Cómo está usted? Hola, saludos Julio y saludos a tu público. Ya bien, de regreso aquí, contenta también. Un gusto para nosotros tenerla en el programa. Bueno, doctora, particularmente en un momento que yo creo que es importante seguir hablando de enfermedades infecciosas, virus, como por ejemplo esto que se ha llamado, algunas personas lo llaman la sindemia, porque es la unión de algunos virus que afectan realmente el sistema respiratorio. Pero particularmente hemos visto, y me refiero por supuesto al COVID, que no ha dejado de estar presente. La pandemia no ha desaparecido. Pero ahora también tenemos un incremento importante de la influenza. Eso como que complica un poco la situación, doctora, ¿no? Sí, definitivamente, si con COVID teníamos mucho, pues ahora le añadimos la influenza y nos complica un poco el cuadro porque ambos virus afectan muchos órganos, pero principalmente el tracto respiratorio y los pulmones. Así que es algo complicado para nosotros. En Puerto Rico, y realmente allá en Estados Unidos estamos teniendo muchos casos de influenza y se están viendo más casos de los que deberíamos tener para esta época. Ujú. Usualmente el pico de influenza es un poquito más tarde, pero ya estamos teniendo muchísimos casos de influenza, tanto en el hospital como en la comunidad. Y como muy bien dijiste, pues el COVID todavía sigue con nosotros. Llevamos ya casi un año con la variante Omicron, así que es importante que la gente se vacune con esta vacuna nueva, la bivalente, que protege contra Omicron, y que utilicen la vacuna contra la influenza para entonces así estar protegidas contra estas dos condiciones que están afectando simultáneamente a nuestra población. Doctora, le voy a pedir que hagamos un pequeño repaso de la influenza porque aun cuando lo oímos con mucha frecuencia, pues quizás haya dudas todavía y sobre este tipo de virus por supuesto la forma como se transmite y todo lo que podamos hablar inicialmente de Sí, la influenza. perfecto. Pues mira, nos hemos olvidado un poquito de la influenza porque pues como llevamos ya 2 años y un poquito más utilizando mascarillas, pues casi no estamos teniendo casos de influenza. El virus de la influenza se transmite por gotas, por gotas de saliva, secreciones respiratorias cuando uno está cerca de otra persona. Esto es a una distancia de 6 pies. Se transmite parecido de modo muy similar al COVID, pero las partículas de saliva que tienen el COVID, pues viajan un poquito más y decimos entonces que se transmite por aerosol. Pero a fin de cuentas, si utilizamos mascarillas, vamos a estar protegidos contra las dos condiciones. Las dos condiciones, como te comenté, afectan el tracto respiratorio, que es que afectan los pulmones y son muy, muy parecidas. En este momento es muy difícil uno decir solamente con el cuadro clínico, yo estoy segura que esto es influenza o yo estoy segura que esto es COVID. Sin embargo, hay cositas que nos pueden ayudar un poco a diferenciarlo. Por ejemplo, influenza y COVID ambos causan tos, malestar general, cansancio, congestión nasal, fiebre. Pero los síntomas de influenza son un poquito más abruptos. Esto es, por ejemplo, hay gente que me dice, doctora, yo estuve perfectamente bien hasta las 3 de la tarde que me empecé a sentir mal. Es muy raro que uno pueda identificar una hora en específico en la que comienza a sentirse mal, pero con el virus de la influenza eso suele ocurrir. Con el COVID esto no ocurre. Usualmente los pacientes de COVID se van enfermando poco a poco, es algo un poquito más insidioso. Pérdida de olor y sabor ocurre más con el COVID que con la influenza. Los síntomas musculares es que el paciente tenga mialgia, que le duelen todos los músculos, todos los huesos. Eso ocurre mucho más con la influenza que con el COVID. Pero son síntomas, son enfermedades que se parecen muchísimo. De hecho, la literatura dice que ya en este momento, cuando tenemos las dos enfermedades que están predominando, así que es importante que hagamos una prueba y que no solamente hagamos un diagnóstico en base a la clínica. Sin embargo, si Julio tiene COVID y toda la familia tiene COVID,
pues caramba, es muy probable que uno tenga COVID y no tenga influenza, aunque ambos viruses pueden coexistir en una misma persona. Y eso nos complica un poquito más el cuadro, porque tenemos dos enfermedades afectando básicamente los mismos órganos en el paciente. La buena noticia es que hay tratamiento para ambas, pero lo mejor es la prevención. La herramienta más útil que tenemos es la vacunación. Ya cuando tienes el virus, pues no existe una herramienta tan buena contra ningún virus. Lo ideal es prevenirlo y afortunadamente sí tenemos herramientas para prevenirlo, que son la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el COVID. Ahora, doctora, así que más o menos son cositas que nos pueden ayudar. Seguro. Cuando se presentan ambas, bueno, quería preguntarle antes de esto, el tiempo de incubación, ¿el periodo es relativamente similar? Es relativamente similar, aunque en el COVID puede tardar un poquito más. Puedes tener en teoría, hasta 14 días para enfermarte, pero todo va a depender de, por ejemplo, cuántas secreciones inhalaste. No es lo mismo que inhalaste un estornudo, te diría yo, cantidad de virus. O sea que eso es algo que nos va a ayudar a decidir cuán rápido o cuán tarde te vas a enfermar. Y también otra cosa que va a determinar es cuán saludable estés. Una persona que no esté muy saludable, pues se va a enfermar un poquito más rápido y más severamente que una persona que esté relativamente saludable. El periodo de infectividad varía un poco. En la influenza, el paciente puede estar contagioso desde antes de desarrollar los síntomas, un día antes de desarrollar los síntomas. Sí, cuando me dicen, pues hoy salí positivo a influenza, quiere decir que desde ayer estaba siendo contagioso y esas personas a las que pusiste expuesto, pues quizás se enfermaron. Y después de 7 días de la enfermedad. Así que un día antes y 7 días después puedes contagiar a otras personas de influenza. Con el COVID es más tiempo. Con el COVID es 48 horas más o menos antes de desarrollar los síntomas y ya una vez estás enfermo, 10 días y algunos pacientes hasta 20 días. Sí. Ahora, eso es importante tenerlo en mente. Claro, la combinación de ambos, doctora, nos complica el cuadro. Sí, tenemos ya unos cuantos casos en el hospital y sí nos complica el cuadro, porque como te dije, casi siempre ambos virus afectan el tracto respiratorio y para colmo es bastante frecuente que además de estos dos virus se nos mete una bacteria y entonces haya una pulmonía también asociada a la bacteria, que casualmente tengo varios de esos y eso no es algo muy raro. Entonces tienes que tratarlos con el antiviral para el COVID, con el antiviral contra la influenza, que como yo dije, ninguno es tan bueno como la vacuna. Y entonces tenemos el antibiótico para tratar la pulmonía causada por bacterias. Así que este paciente va a tener muchos antibióticos orales e intravenosos en el hospital. Wow, estamos hablando posiblemente del conocido y reconocido micoplasma. Pues mira, micoplasma no es una enfermedad qué bueno que me preguntas eso, porque hay un boom sobre el micoplasma. Micoplasma no es una enfermedad que nos preocupa a los infectólogos para nada. Usualmente los pacientes que tienen micoplasma están, quién sabe si yo hasta tengo micoplasma, están por ahí caminando. Le decimos walking pneumonia, que es que el paciente tiene pulmonía, pero está por ahí caminando, chilling, a pesar de que tú le haces una radiografía y ves que tiene pulmonía. Eso no es una enfermedad que nos preocupa mucho a nosotros. Muchos pacientes se recuperan sin antibióticos, algunos sí necesitan antibióticos, pero la parte importante es que esta pruebita de micoplasma que se hace por la sangre, que mide anticuerpos IgM y IgG, esta prueba no se debe utilizar para diagnóstico de micoplasma. Esa prueba puede salir positiva por mucho tiempo después que hayas tenido la condición o de modo reciente y que ya estés recuperado. Así que esa prueba no sirve para diagnosticar micoplasma. La prueba recomendada es una prueba de PCR, que es la prueba que mide el virus propiamente. Es una prueba que no está disponible en todas partes. Pero afortunadamente no es una enfermedad que nos preocupa mucho.
Puede pasarse de persona a persona, pero estos pacientes no necesariamente hay que aislarlos, contrario a influenza y al COVID. Así que por micoplasma no nos tenemos que preocupar mucho. Podemos tener 100 pacientes con pruebas de sangre positivas para micoplasma y están por ahí chilling y no tienen micoplasma. Lo que tienen es alguna otra cosa. Doctora, una pregunta también que la oigo con cierta frecuencia y usted lo mencionó, y ya nos queda 1 minuto y medio solamente. Las vacunas, sin duda, sigue siendo la mejor herramienta, pero algunas personas se preguntan, ¿puedo vacunarme con las dos, influenza y COVID al mismo tiempo? ¿No me potencia el efecto adverso de las vacunas potenciales? Pues mira, sí podemos recibir las dos el mismo día, son dos vacunas diferentes, son dos tecnologías diferentes y son contra dos virus diferentes. Se puede esperar unas cuantas semanas entre una y otra, pero si tiene la oportunidad de vacunarse el mismo día, y en este momento cuando estamos teniendo tantos casos de ambas enfermedades, sí, recomendados que se pueden administrar el mismo día. Sin embargo, pues cada una en un brazo diferente. Y no va a haber ningún problema. El año pasado yo lo hice así, este año no tuve la oportunidad, pero el año pasado, ejemplo por la casa, un brazo una y un brazo la otra. Sí, y no hubo ningún problema. No hubo mayor problema. Doctora, y finalmente, bivalente. ¿Perdón? Bivalente sería la de elección en este momento, si ya tiene todas las vacunas. Sí, definitivamente. La vacuna bivalente es la que estamos recomendando ahora. Si ya la persona recibió su vacunación primaria, sus vacunas 1 y 2, puede entonces recibir la vacuna bivalente, que es la que tiene la protección contra el COVID original y también tiene protección contra el Omicron. Así que es la variante que está predominando. Esa es la que debemos usar. Bueno, y ya no sonó la campana, doctora, sé que la están requiriendo. Gracias por haber interrumpido sus actividades en el hospital para conversar con nosotros. Como siempre, valiosa información y de nuevo muy agradecido porque pueda estar con nosotros nuevamente. Doctora Iris Velázquez, infectóloga. Un gusto haberla tenido en el programa. Hasta la próxima. Claro que sí.